La mañana del 14 de junio de 1645 amaneció tranquila en los campos del centro de Inglaterra. Nada en el paisaje sugería que, en cuestión de horas, allí se decidiría el destino de una guerra civil que había desgarrado al país durante años. En las cercanías del pequeño poblado de Naseby, dos ejércitos se preparaban para un choque que ninguno podía permitirse perder. Desde 1642, Inglaterra vivía un conflicto interno entre las fuerzas realistas, leales al rey Carlos I, y los ejércitos parlamentarios, decididos a limitar o destruir el poder absoluto de la corona. No era una guerra convencional entre naciones, sino una lucha entre compatriotas, marcada por traiciones, lealtades divididas y un profundo desgaste económico y social. Para mediados de 1645, ambos bandos estaban exhaustos, pero sabían que una gran batalla podía inclinar definitivamente la balanza. El ejército realista había logrado sobrevivir gracias a la habilidad de su caballería y a la figura del rey como símbolo de legitimidad. Sin embargo, sus recursos eran cada vez más limitados. En contraste, el Parlamento había creado una fuerza completamente nueva. El New Model Army, un ejército profesional, disciplinado y centralizado, diseñado específicamente para ganar la guerra. Ya no se trataba de milicias improvisadas, sino de soldados entrenados para combatir de forma coordinada y sostenida. Al mando del New Model Army se encontraban hombres con experiencia y una visión clara del conflicto, entre ellos Oliver Cromwell, responsable de la caballería parlamentaria. Su objetivo era claro: forzar una batalla decisiva y destruir al principal ejército realista en campo abierto. Para el Parlamento, Naseby representaba la oportunidad de acabar con la guerra de una vez; para el rey, era una apuesta desesperada para recuperar la iniciativa. Carlos I no buscaba necesariamente un enfrentamiento directo ese día. Su ejército estaba cansado y numéricamente en desventaja, pero una serie de movimientos mal calculados y la presión del enemigo lo obligaron a presentar batalla. Retirarse sin luchar habría significado perder prestigio y apoyo político. Así, ambos ejércitos terminaron frente a frente, alineados en colinas suaves y campos abiertos, ideales para una batalla campal. El contraste entre las fuerzas era evidente. El New Model Army destacaba por su organización, infantería sólida en el centro, caballería disciplinada en los flancos y una cadena de mando clara. Los realistas, en cambio, confiaban en la valentía individual y en la fama de su caballería, famosa por sus cargas agresivas, pero menos controlada. Lo que parecía un enfrentamiento equilibrado ocultaba una diferencia crucial: uno de los ejércitos estaba diseñado para resistir y adaptarse, el otro, para golpear fuerte y rápido. Antes del primer disparo, el ambiente estaba cargado de tensión. Muchos soldados sabían que luchaban contra vecinos, antiguos compañeros o incluso familiares. No había épica romántica en ese momento, solo la certeza de que el resultado de ese día cambiaría Inglaterra para siempre. Para algunos, era una lucha por el orden tradicional; para otros, por un nuevo modelo de gobierno. Cuando finalmente se dio la orden de avanzar, no comenzó solo una batalla más de la guerra civil inglesa. Comenzó el enfrentamiento que demostraría si el viejo sistema monárquico podía sobrevivir a una guerra moderna o si estaba condenado a caer. Naseby no sería recordada por su duración, sino por su efecto devastador e inmediato. En pocas horas, decisiones tácticas, errores de mando y la disciplina de un ejército recién creado empezarían a inclinar el curso del combate. Y con él, el destino del rey, del parlamento y de toda una nación. Antes de continuar con el video, recuerda suscribirte si estás disfrutando y aprendiendo algo nuevo. Apoya al canal con un like y comenta qué otras batallas quisieras escuchar. Continuemos. El combate comenzó a media mañana, cuando ambas líneas avanzaron sobre el terreno ondulado que separaba a los ejércitos. La artillería abrió fuego de forma limitada, pero pronto quedó claro que la batalla se decidiría cuerpo a cuerpo. En los flancos, la caballería realista se lanzó al ataque con la agresividad que la había hecho temida durante toda la guerra. Las primeras cargas rompieron formaciones parlamentarias y, por unos momentos, pareció que el ejército del rey impondría su estilo una vez más. Sin embargo, esa aparente ventaja escondía un error crítico. La caballería realista persiguió a los enemigos en retirada, alejándose del campo de batalla y dejando expuesto el centro del ejército. No era la primera vez que ocurría, pero en Naseby ese fallo sería definitivo.
Mientras los jinetes realistas se dispersaban, el corazón de la línea quedaba vulnerable ante una fuerza diseñada para aprovechar precisamente ese tipo de desorden. En el centro, la infantería del New Model Army avanzó con una disciplina implacable. Las formaciones parlamentarias mantuvieron la cohesión bajo presión, intercambiando fuego y empujando de forma constante. A diferencia de enfrentamientos anteriores, no retrocedieron al primer golpe. Cada paso estaba coordinado, cada relevo calculado. El choque de infantería se volvió una lucha lenta y brutal, donde la organización pesaba más que el ímpetu. En el flanco opuesto, la caballería parlamentaria, dirigida por Oliver Cromwell, actuó de forma radicalmente distinta a la de sus adversarios. Tras derrotar a la caballería realista frente a ellos, Cromwell detuvo la persecución. En lugar de dispersarse, reorganizó a sus hombres y los condujo de regreso al campo principal. Esa decisión, aparentemente simple, marcaría el destino de la batalla. Cuando la caballería de Cromwell cayó sobre el flanco y la retaguardia realista, el equilibrio se rompió por completo. El ejército del rey quedó atrapado entre una infantería que avanzaba sin ceder y una caballería que golpeaba con precisión. Las líneas comenzaron a desintegrarse. Órdenes contradictorias, unidades aisladas y un pánico creciente se propagaron con rapidez. El propio rey Carlos I estuvo cerca de involucrarse directamente en el combate, intentando reagrupar a sus tropas. Pero ya era tarde. La superioridad táctica del New Model Army se había impuesto. En cuestión de horas, el ejército realista pasó de la ofensiva a la desbandada. La derrota no fue solo militar. Durante la retirada, los parlamentarios capturaron el tren de bagajes realista, donde se encontraban documentos personales y correspondencia del rey. Entre ellos, cartas que demostraban sus intentos de buscar apoyo extranjero para continuar la guerra. Ese hallazgo tendría consecuencias políticas devastadoras, pues destruiría cualquier posibilidad de reconciliación creíble. Para el mediodía, el campo de Naseby estaba cubierto de armas abandonadas, cuerpos y prisioneros. La batalla había durado poco en comparación con su impacto. El ejército realista había sido destruido como fuerza efectiva, y con él, la capacidad del rey para sostener la guerra en campo abierto. Aunque el conflicto no terminó oficialmente ese día, la realidad era innegable. Naseby había resuelto la guerra en términos prácticos. A partir de ese momento, el Parlamento dictaría el ritmo de los acontecimientos, y el destino de Carlos I quedaría sellado. Cuando el combate terminó, el campo de Naseby ofrecía una imagen clara de derrota total. Miles de soldados realistas habían muerto, huido o sido capturados. El ejército del rey ya no existía como fuerza organizada capaz de enfrentar al Parlamento en una batalla campal. Lo que durante años había sido una guerra abierta, móvil e incierta, acababa de transformarse en una persecución inevitable. La captura de prisioneros fue masiva. Oficiales experimentados, veteranos de campañas anteriores y gran parte de la infantería realista cayeron en manos del enemigo. Para el Parlamento, esto significaba algo más que una victoria militar, era el colapso del núcleo profesional que sostenía la causa del rey. A partir de ese momento, cualquier intento realista de reconstruir un ejército sería lento, precario y condenado al fracaso. Pero el golpe más profundo no fue físico, sino político. Los documentos capturados tras la batalla revelaron las negociaciones secretas de Carlos I con potencias extranjeras para obtener apoyo militar. Al hacerse públicas, estas cartas destruyeron la imagen del rey como un monarca dispuesto a negociar con su propio pueblo. Para muchos parlamentarios moderados, ese hallazgo cerró definitivamente la puerta a una solución pactada. Desde ese día, la guerra dejó de ser una disputa entre dos bandos con opciones similares. El New Model Army pasó a dominar el conflicto con una superioridad incuestionable. Ciudad tras ciudad cayó sin resistencia significativa. Las fuerzas realistas restantes se fragmentaron en pequeños focos aislados, incapaces de cambiar el rumbo de los acontecimientos. El propio rey entró en una etapa de huida constante, buscando alianzas, refugios y soluciones desesperadas. Sin un ejército que lo respaldara, su autoridad se volvió simbólica. Lo que había comenzado como una guerra para defender el poder real terminó convirtiéndose en una lucha por la supervivencia personal del monarca. Naseby no puso fin inmediato a la guerra civil inglesa, pero la resolvió en términos prácticos.
A partir de ese día, el resultado final ya no estaba en duda, solo el modo y el momento. 4 años después, Carlos I sería juzgado y ejecutado, un hecho sin precedentes que cambiaría para siempre la relación entre el poder y el gobierno en Inglaterra. Por eso, el enfrentamiento de Naseby no se recuerda por su duración ni por maniobras especialmente complejas. Se recuerda porque, en cuestión de horas, destruyó un ejército, anuló una causa política y marcó el principio del fin de una monarquía absoluta. Fue el día en que una guerra civil dejó de ser una guerra, y pasó a ser un desenlace inevitable. Gracias por llegar hasta el final del video. Si te gustó no olvides suscribirte para apoyar al canal y continuar con más batallas olvidadas. Hasta el siguiente video.